Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión de hoy de preguntas y dudas acerca del material de la semana número 2, que habla acerca de conexidad. Entonces, bueno, empecemos. eh, Vamos a ver quién tiene alguna pregunta o quiere comentar algo acerca del material. Dime, Rudis. Bueno, profesor. Sí, dime. Mm, Bueno, luego de verificar el material que usted nos hizo llegar, la plataforma, nos damos cuenta de que para definir, ¿no?, el concepto de conexo, nos auxiliamos de el concepto contra conexo o la desconexión. Y que teníamos tres propiedades, si mal no recuerdo, que no permitían llegar a ese resultado o negarlo para decir si un conjunto era conexo o no. Entonces, cuando vamos, cuando yo voy, por ejemplo, a hacer la primera demostración, yo me tengo que auxiliar, es una pregunta ahora, yo me tengo que auxiliar de el aspecto absurdo de esa afirmación o de esa hipótesis para yo empezar o o simplemente yo empiezo definiendo las tres propiedades que me permiten eh, concluir que un conjunto no es conexo. No sé si pude externalizar bien lo que No te, quiero no saber. te entendí básicamente lo que me dijiste, pero puedo intuir que tú estás preguntando cómo hacer una demostración de que un conjunto es conexo. Sí, ¿Ya? porque yo hice mucho garabato con relación a esta primera, Mostrar prácticamente terminando. que un conjunto es conexo es equivalente a mostrar que es disconexo. ¿Ya? Ajá, Que no es disconexo. ¿Correcto? sí, Entonces, las demostraciones de este tipo de afirmaciones se hacen de forma constructiva. Es decir, tratas de construir una disconexión a partir del conjunto que tú tengas, de la característica que tenga el conjunto. Tratas de construir una disconexión. Y esa es una forma, ¿no? Y pues con eso llegas a una contradicción. Y si no se puede desconectar, o sea, si no puede haber, si no existe la desconexión, quiere decir que el conjunto es conexo. En caso que no se pueda desconectar. Esa es una ok, manera de hacerlo. ok. Yo puedo asumir, como me están diciendo ahí en el ejercicio número 1, dice, bueno, básicamente te dice que demuestre que A y B son conexos. Lo que pasa es que no encuentro la hoja aquí. Ya tú Y te te dice al hablas de la principio que tarea. son cerrados. ¿Mm? De la tarea hablas tú. Sí, señor. Sí, La tarea pero dice que no la tengo que conmigo. si A y B son conjuntos cerrados y no vacíos, Ujú. entonces la unión de A y B y la intersección de A con B son conexos. Exacto. Entonces A y B son conexos. Es decir, que si tú tienes dos conjuntos cerrados cuya unión y cuya intersección es conexa, entonces debe demostrar que tanto A como B son conexos. Ese es el ejercicio. O Ok. sea, vas a partir de la hipótesis que la unión es conexa y que la intersección es conexa para lograr mostrar que tanto A como B tienen que ser conexos. Yo pensé en el principio, como en el material de la semana 1, usted nos dio los conceptos de cerrado, abierto y, Ujú. ¿verdad? Pues yo dije, bueno, déjame ver si me voy sumiendo A es igual a A interior, o sea, el conjunto de los interiores del propio conjunto. Y
pero asumiendo como usted me está diciendo, creo que no tendría que utilizar esa parte. Hay formas equivalentes también de mostrar la conexidad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, una forma equivalente es que si un conjunto es conexo, sí, solo sí, los únicos conjuntos abiertos y cerrados son el vacío y el mismo. Ah, sí. Entonces eso te pudiera ayudar de forma equivalente, no necesariamente tienes que construir una desconexión, sino puedes utilizar esa definición de manera alternativa. ¿Ya? Es Entonces, bien extraña esa definición. Claro, yo la estoy aprendiendo ahora, cuando me dicen que el vacío es su propio, él es eso de él mismo. no, no, no. No, él lo que te dice es que A es un conjunto conexo si los Mm, únicos conjuntos abiertos y cerrados en el espacio inducido de A con la métrica D son el vacío y A. sí, sí, O sea que el vacío es solamente el abierto y vacío. cerrado a la vez y el Sí, IA es abierto y cerrado a la vez. ¿Qué significa que sea abierto y cerrado? Que la clausura es A y que el interior también es A. sí. Bueno, Entonces esa definición alternativa te puede ayudar más para utilizarla en esa demostración. ok. Profe, entonces el papel de los dibujitos con que le enseñaban a uno antes los temas de diagrama de Venn y este tipo de cosas, eh, eh, para el entendimiento, esos diagramas como que pueden ayudar a uno, porque Te no sé pueden si a dar, usted no le agrada mucho. te dan la idea de, de cómo es el conjunto, pero no te va a ayudar en la demostración. Ok. O sea, el dibujo no es parte de la demostración, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, hablar de conexidad cuando un conjunto no lo puedes separar, ¿ya? Entonces tú puedes tener una idea intuitiva de que los conjuntos son, de alguna manera no se pueden separar. Y de hablar de disconexidad cuando tú los conjuntos los puedes aislar, ¿ya? Entonces, Wow. eso tú puedes hacer un diagrama de dos conjuntos que se intersecten, esos dos conjuntos son conexos. Y dos conjuntos que tienen intersección vacía, eso es un conjunto disconexo. Pero a la hora de tomarlo como una demostración no te ayuda más que visualizar lo que significa el concepto de conexidad y de disconexidad. Mm, O sea, el, lo importante del concepto de conexidad es que hay que pensarlo como que son conjuntos que no se pueden separar. La conexidad implica como un solo, como un como un solo solo, conjunto algo que que tú no puedes separar en sí. dos pedazos que no se intersecten. ¿Ya? Mm, sí, Por sí, ejemplo, el intervalo 0,1 con abiertos, tú no puedes separar el intervalo 0,1 con abiertos y cerrados a la vez. ¿Ya? no, Entonces, el 0,1 es como conexo. No, conexo, no puede ser disconexo porque no lo puedo separar. ¿Correcto? sí. Que yo vi Dime, algo de Glory. ese ejemplo que usted pone, vi algo en la lectura y vi algo también en otro folleto ahí. Sí, sí. Dime, Glory. Yo- Glory tiene la mano levantada, dime. Yo tenía una duda sobre el conjunto de el concepto. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí. Ahora no te escuchamos, Gloria. Ah, ok.
Entonces yo tenía una duda sobre el concepto de los separados. ¿Separado es lo mismo que disjunto? Sí, separado lo Bueno, mismo que disjunto. si me escuchan ahora, voy a cambiar la conexión porque parece que es mi conexión que tiene problema. Ok. Entonces, bueno, yo voy a cambiar la conexión. Profe, en lo que Gloria va haciendo eso, yo puedo hacer una pregunta entonces. Sí, sí, claro. En el teorema 2, no me está diciendo simplemente que A y B son iguales, En el teorema 2. porque me dice que A, o sea, Clausura que y A unión de está conexos. contenido en B, ¿eh? A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces tienen que ser iguales Ya va, déjame presentar. o no. Y si son iguales, no, como que no es obvio de casualidad de que B tiene que ser conexo si A es conexo porque son iguales. ¿O qué fue lo que yo no entendí de... Porque, o sea, la demostración, yo Yo entendí la entiendo lo mismo demostración, también. pero lo que no entiendo es por qué hay que dar tantas vueltas si son el mismo conjunto, según lo que yo entendí. ¿Cuál es el teorema 2 ese? Si A y B son conjuntos Sí, en un hay espacio una síntesis. métrico, tal es que A es conexo y A está contenido en B y B está contenido en A. No, es en Navarra. En la clausura. En La Ah, clausura. ven aquí, ¿por qué a mí no me sale esa barra? No, a mí no me no, sale. No, a mí no me sale tampoco esa barra sí, a mí tampoco. en el material. No, es que yo iba a decir No, lo que que sale no. es contenido. No, no sale aquí. El mío tampoco sale. Esa, me generó también esa confusión. Déjenme ver entonces un momento. A ver qué fue lo Ahora que sí. pasó. Pues yo dije que no tiene sentido entonces, porque si me está diciendo eso son iguales los conjuntos, pero ahora sí. Puede ser Si que hay es un la error clausura de A, hay un error en el documento y no está cargado el correcto. ya Sí, yo puede creo ser. que en varios detallitos, mi querido maestro, hay algunos detallitos, no quizá de teorema, porque ese, honestamente, yo no lo vi y mira que estaba trabajándolo eso, pero lo estaba asumiendo como lo estoy viendo aquí, obviamente mal. Ahora, en otros detallitos, ¿no? Si lo que leyeron el documento, se pueden dar cuenta que hay algunas cositas, Bueno, detalles como este material no lo cargué yo, sino que lo cargó la chica de la de la universidad. Sí. plataforma, ya yo incluso no puedo modificarlo. O sea, no puedo cargar el material correcto. No me Sí, deja, hay no me algunos deja cargar. Podría compartirlo con alguien de nosotros para que. Entonces, envíenme un correo Dale, de Bernardo. alguno. Podría mandarlo a alguien del grupo, por ejemplo, algún correo, O a y ya Glory, luego, Bernardo, Glory, Sí, A la, correo. a la compártanme el prensa. correo. Escriban el correo en el chat y yo lo copio y se lo envío. Bueno, quedo pendiente para que me compartan el correo y enviarles el material correcto. Sí, ahí hay un chat. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Solamente tenían problemas con ese? ¿O qué otros detalles han visto en el material? Profe, en el corolario 2, la página 7 del documento, ¿cómo se lee ¿Esta que está esa acá? intersección? Sí, la intersección esa como con ese subíndice que tiene abajo, ese A pertenece a F, o sea, ¿cómo Eso, yo lo, eso lo que lo dice es expreso que bien? van a tomar la intersección de todos los conjuntos A que están en F. O tomar la intersección de todos los conjuntos A que están en F. Ok. Profe, le enviaron ¿cómo se llama? El correo. Sí, ya lo estoy anotando. Ok. Intersección de todos los conjuntos.
Ok. Y el de abajo es la unión de todos los A con A en F. Esos son cuando las uniones e intersecciones no están indexadas, es decir, no están enumeradas. Los conjuntos no están enumerados, sino que son conjuntos de un conjunto. No todos. En el teorema 3, profe, si puedo seguir haciendo preguntas. Sí, claro, todas las que quieras. En ese, no sé si en el arreglado, o sea, en el que usted le va a mandar a Glory, o En si le el mandó. 3. Sí, en el 3, página 6 de 15, en la página 7 en todo caso. En ese teorema 3, me imagino que es si para algún A que pertenece a F, ¿verdad? Tal que A pertenece a T, ¿no? Que hay un R ahí como que no cuadra, ¿no? Por si acaso. ¿Dónde está R? Eso casi está llegando al final de la página, 6 de 15, por si acaso dice aquí. No, pero no, el teorema 3, ¿no dice en el teorema 3? ¿O en la demostración? Sí, en la demostración específicamente. Que aparece un R que no entendí ahí. Sí, esto es F. Porque A es... Que eh, eso los, pertenece los a la elementos de familia. A están en la familia de conjuntos conexos. Sí, exacto, de F. Lo otro es sobre el concepto de totalmente desconexo. Y quizá con los componentes del espacio, porque a ver, no me quedó tan clara esa definición. O sea, un conjunto es totalmente desconexo si todos sus componentes tienen un único elemento. Sí, primero tienes que saber qué es una componente conexa, ¿no? O sea, qué es una componente, en todo caso. Componentes. Ya noté todo eso. Creo que la componente era el conjunto de connect. Al conjunto de todos los conjuntos que son conexos o algo así. O es un conjunto conexo. Porque CX es un conjunto conexo, eso es lo que me está diciendo. Entonces, totalmente desconexo. Es precisamente eso lo que yo no entendí quizá también. En el sentido de que si totalmente desconexo implica que todos los conjuntos conexos tienen un único elemento, entonces son... No entendí honestamente. O sea, Si eso fue lo que quiso decir. ¿qué es una componente del espacio? Es lo primero que tienes que preguntarte. Una componente del espacio. O sea, ¿qué es una componente? Es que me decía que era como la unión de todos los conjuntos que de la familia y es un conjunto conexo, No, que se indica la por unión, CX. una componente conexa es el conjunto más grande que es conexo, que está contenido en el espacio. El conjunto más grande que es conexo, que está contenido en el espacio. Es decir, cuando tú tienes un espacio y tienes una componente conexa de ese espacio, quiere decir que dentro de ese espacio él es uno de los conjuntos que es más grande y que es conexo. ¿Ya? Es como pensar que el espacio lo pudieras dividir en varios conjuntos, ¿verdad? Y que esos sean los más grandes que son conexos dentro del espacio. Entonces eso es una componente conexa. Ya, ¿Ya? entonces totalmente desconexo cuando ese conjunto más grande solo tiene un elemento. No, cuando las componentes conexas constan de un solo elemento. Cada componente conexa consta de un solo elemento. Por eso fue lo que dije. Porque si las componentes son el conjunto más grande
Sí, y el pero conjunto más grande solo tiene un solo elemento, pero un pues, conjunto puede estar compuesto pues, de muchas componentes conexas. ¿Ya? ok, vale. Mm. ¿Entiendes? Sí, está más claro que antes, eso sí, O definitivamente sea, hay que tú seguir. tienes un conjunto, un espacio E. Una componente conexa es un conjunto que es el más grande que puedes construir que sea conexo. Esa es una componente. Tú puedes tener una componente conexa. Pero en un conjunto puedes tener varias componentes conexas. Es decir, son los conjuntos más grandes que están contenidos en el espacio y que son conexos. ¿Ya? Ok, perfecto. Y que sea totalmente disconexo es que los conjuntos más grandes que pueden estar en el espacio que son conexos son los que constan de un solo elemento, que es la definición de totalmente disconexo. Ah, ok, ¿Ya? perfecto. Nítido. Entonces, no Es sé si decir, hay más personas que piensan. cuando tú tomas cada punto del espacio y construyes el conjunto formado por ese solo elemento, él es el máximo conjunto conexo dentro del espacio. Si yo le agrego otro elemento, ya deja de ser conexo. Entonces, a ese conjunto, que solamente consta de componentes conexas que tienen un solo elemento, se le llama totalmente disconexo. Porque para cada par de puntos distintos, yo siempre tengo una componente conexa que los contiene. Y la intersección de dos componentes conexas es vacía. Por eso que es totalmente disconexo. Cada punto es un conjunto conexo. Y el espacio total es totalmente completo, es totalmente disconexo. Entonces, por eso los racionales en la recta real es un conjunto totalmente desconexo, ¿verdad? Correcto. Porque yo siempre puedo encontrar por ejemplo, un irracional que los separe o algo así, y por eso están como aislados, entre comillas, o no sé cómo llamarlo. Porque entre dos, o sea, tú puedes tener irracionales, por ejemplo, los irracionales de la forma 1 sobre n, y tú tomas cualquier abierto de centro 1 sobre n y radio más pequeño que la distancia que hay entre el más próximo. Y ese conjunto no intersecta a ningún otro conjunto de que tenga a un elemento 1 sobre n. Ok, excelente. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas, porque yo sí tengo preguntas esta semana, ¿verdad? Aprovechando. Lo otro es que menciona, no me acuerdo en qué página, porque eso sí no lo anoté, la página en que estaba nada. Menciona que un espacio métrico discreto es totalmente desconexo. Y yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo demostrar eso? Aunque no me lo pide, pero ayudaría, ¿verdad?, a entender más el tema. Bueno, eso es muy En la fácil. página 8. Página 8. La página 8, sí. Ese es muy fácil Primer paso. de verificar, porque fíjate, un espacio discreto es el que tiene una métrica que es igual a 1 Sí, son si diferentes. x igual a y distinto de 1 o 0 si x es distinto de y, ¿cierto? No, es 0 si x es igual a y. Ah, es al contrario. 0 si x igual a Exacto, y y 1 distinto. si x es Exacto. distinto de y. Sí, exacto. Indiferentemente la puedes tomar como tú quieras, ¿no? Pero bueno, 0 si x igual y 1 si... entonces, toma como componentes conexas las bolas abiertas centradas en x y radio un medio. Ese conjunto es una componente conexa. ¿Ya? Sí, y solo contiene a x porque Solamente no hay... contiene a x. Y dos componentes conexas de eso la intersección es vacía. Es decir, que ese conjunto con esas componentes conexas es totalmente disconexo. Desconexo. Incluso con radio igual cualquier cosa, con radio igual epsilon, mayor que 0.
Ok. Sí. Entonces, profe, ¿cómo se leería eso que está ahí? Que dice A es la unión de la métrica. No, A es el conjunto, A es la unión de todas las componentes conexas Ok, donde de X en A. A es la unión de todas las componentes. La unión de todas las componentes. Entonces ya Glory preguntó eso, pero aclarando, separado significa que son disjuntos. Sí, Y, o sea, separado, disjunto y desconexo son equivalentes. equivalentes. Ok. Entonces una Pero ojo, pregunta. bueno, lo que pasa es que no confundir la disyunción con la desconexión, ¿no? Porque no en general eso es cierto. Por eso pregunto, En porque el anda, sentido, en este sentido que hablamos de conexo, y son equivalentes las mismas cosas. ¿Ya? porque por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos que son conexos, o sea, el conjunto A es conexo y Ujú. tengo otro conjunto B que también es conexo, y yo uno esos dos conjuntos, que por ejemplo son disjuntos entre sí, pero si yo los uno, la unión debería ser conexa, ¿verdad que sí o no? Bueno, hay que probarlo. O sea, pero estoy preguntando si eso es así o no. Si me dice que si yo lo pruebo entonces, o si Sí, no, porque para que sea conexo, ¿qué tiene que pasar? que no Bueno, tiene que admita pasar. desconexión, No, que no haya dos me dice, conjuntos exacto. que no se intersequen y Que todo. lo- la unión A unión Del B, mayor con uno si de A ellos, es conexo, tiene que ser diferente o así. si A es conexo, no existe una desconexión. Si B es conexo, no existe una desconexión, ¿cierto? Correcto. Ujú. Entonces, en la unión, así sean disjuntos, tú no vas a poder construir una desconexión de A y de B. Sí, sí, sí. Y Entonces, O si puedes construir la desconexión. Pregunto. Pregunto, si son disjuntos, ¿puedes construir la desconexión de A unión B? son disjuntos. yo tengo dos conjuntos cuya la intersección es vacía. Déjame ver por si acaso de nuevo esa belleza. O sea, ¿qué te dice la intuición a ti? Que si tienes la unión de dos conjuntos que son disjuntos, ¿será conexo o será disconexo? No es desconexo porque la intersección es vacía y A sería la unión de los dos. No, A no Así sería la que unión de esos los dos dos. conjuntos No, representan una no, desconexión. no, no, el conjunto mayor B, O sea, suponte había E. contenido en ellos dos, E, en la unión de ellos dos. el espacio es E. Y E se puede escribir como A unión B, donde A y B son disjuntos. ¿Será exacto. E conexo o No, eso disconexo? es una desconexión porque A y B serían una desconexión, ¿no? Ahí tiene la respuesta. Porque esa es la definición en realidad, ahora que lo pienso. Exactamente, ahí tiene la respuesta. Interesante. Y si dos conjuntos son conexos y no tienen intersección vacía, ¿la intersección será conexa? Si su intersección es vacía, no, eso fue lo que yo No, si su pregunté. O sea, intersección no es vacía. ¿La entonces intersección de A con B será conexo? debería ser que sí, entonces. Si no fuese así, ¿qué pasaría? Si, si no fuera conexo, Si fuese disconexo, ¿qué pasaría? Que existieran Que su intersección tiene que ser vacío, la intersección dos de ellos. conjuntos que, que separan a la intersección y que tienen intersección vacía, ¿cierto? correcto. Pero la intersección es un subconjunto de A y también es un subconjunto de B. Y la intersección, como es un subconjunto de A y de B y A y B son conexos,
entonces un subconjunto de A también es conexo. Por lo tanto, la intersección, ¿cómo va a ser? Conexo. Conexa. Porque es un conjunto de ambos, que ya son Exacto. conexos de por sí. Exacto. Nítido. Entonces ya tiene una respuesta que posiblemente sea un ejercicio. Sean A y B dos conjuntos conexos, probar que la intersección es disconexa y que la intersección es conexa y que la unión es disconexa. Ay, sí, mira, yo no me había fijado en eso, de que hay B, porque aquí dicen separados en realidad, pero separados en este contexto me imagino que significa disjunto, dijimos que son equivalentes. Sí. Ok, ya, ok. Entonces, ¿qué era lo otro? En el teorema 7 me parece que yo tenía una pregunta, o yo traté de entenderlo y luego lo entendí, pero lo anoté por aquí. 7, vamos a buscar el teorema 7. Los únicos conjuntos conexos en la recta real son los intervalos. Sí, yo creo que yo lo entendí a final de cuentas. Lo que pasa es que había que usar alguna que otra cuestión. ¿Era en el 7? Ya ni me acuerdo. En el caso de cuando le entendí el teorema 7, por favor, si usted pudiera explicarlo un poquito más, porque yo tuve choque con lo que decía anteriormente, entonces no lo entendí realmente. ¿Qué cosa no entendiste? Bueno, no lo entendí, si usted pudiera por lo menos explicarme un poquito. Pero exacto, pero dime que no entendiste porque no sé que no entendiste. Bueno, la intención era que tú lo explicara entero, si era posible. No te escucho bien. Digo, la intención es que si lo pudiera explicar entero, era mi intención. Porque, bueno, lo que yo entiendo, lo que vi, dice, los únicos conjuntos conexos en la recta real son los intervalos. Yo podría decir, bueno, si yo tengo la recta real, yo tengo todo el conjunto numérico. Bueno, los conjuntos numéricos, fracción, entero, racionales y irracionales. Entonces, ¿a qué intervalo entonces yo me estoy refiriendo? Yo puedo agarrar cualquier conjunto de ellos y decir, bueno, yo formo un conjunto de cualquiera de esos números que mencioné, conjunto numérico. No. La recta real está constituida por números reales, no está constituida por conjuntos numéricos. La recta real está constituida por números reales, ¿ya? No son conjuntos numéricos los que constituyen la recta real, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando te dice que los únicos conexos en la recta son los intervalos, lo que quiere decir eso es que si tú tienes la unión de dos intervalos, eso no tiene por qué ser un conjunto conexo, ¿ya? Y la intersección de dos intervalos no tiene por qué ser un conjunto conexo. O la unión arbitraria de intervalos no tiene por qué ser conjunto conexo, ¿ya? Entonces, solamente un intervalo no degenerado, A, B, donde A es menor que B. O sea, los conjuntos de la recta real son intervalos, no conjuntos numéricos. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí entiendes qué significa que son intervalos y no conjuntos numéricos? Disculpe, repite la pregunta. No, que si sí entendieron qué significa que la recta real está constituida por los números reales y no por los conjuntos numéricos. Sí, yo entiendo. Sí, Sí, eso se entiende. Sí. O sea, por ejemplo, Alberto habla. Si yo tengo, por ejemplo, en la recta real un intervalo de abierto de menos 3 a 3, lo que quiere decir ese teorema en sí es que ese intervalo es conexo. Correcto. Porque yo lo puedo separar, o sea, yo no lo puedo separar en dos subintervalos de ese intervalo cuya intersección sea vacía, ¿verdad? Correcto. Ok, ahora eso era la parte, ok. Pero tienen que ser intervalos. Sí, tiene que ser un solo intervalo, Claro, desde un porque punto de vista fíjate un que intervalo, no dos intervalos. si tú tienes dos intervalos y no se intersectan, esos son disconexos. Exacto. Porque en realidad, por ejemplo, yo estaba pensando, bueno, los números racionales y los irracionales, pero esos son conjuntos. Son conjuntos. En realidad son disconexos. Exactamente.
respondí con eso. Y ahora yo entiendo por qué un intervalo, porque uno tiene que enfocarse en un intervalo, no en dos intervalos. Ahí era donde estaba mi confusión también. Ok, otra pregunta más. Profesor, ¿me Dime, escucha? Sí, te escucho. Ok, en el ejercicio 2, que me dice que suponga que A y B están separados, que ahí era mi pregunta de ahorita. Yo puedo decir que como separado es lo mismo que disjunto, yo puedo asumir que por la definición de mi chance, déjame buscarla aquí. Por la definición de conjunto conexo, que me dice que son una desconexión de A si son no vacíos o disjuntos abiertos. Yo puedo asumir que esos conjuntos, que esos conjuntos son abiertos. Vamos a ir hasta la definición. Esa misma es la que está en la página 2. En la página 2. Sí, la primera definición. Dice que sea un conjunto no vacío en un espacio métrico ED, decimos que los conjuntos S con una desconexión EA si son no vacíos, disjuntos y abiertos en un subespacio AD. O sea que yo lo que quería aplicar esto en el ejercicio D, diciendo que yo voy a tener un conjunto que se forma con la unión de A y B, o sea, A unión B. Por lo tanto, como A y B están separados, porque eso me lo dicen, que están separados, implicaría entonces que son abiertos en CD, en ese nuevo Bueno, conjunto que yo creé. no necesariamente, porque te dice No que sé si eso estaría correcto. si A y B son separados, tienes que demostrar que si la unión es abierta, cada uno de ellos es abierto. Es decir, que si tomas A unión B y ese conjunto es un conjunto abierto, entonces tienes que mostrar que tanto A como B son abiertos. Pero en general, tú puedes tener dos conjuntos separados que no sean necesariamente abiertos. ¿Ya? ¿Me escuchaste? Parece que está teniendo problemas con el internet. Vamos a ver si aquí hay. ¿Sí me escucharon nosotros lo que dije? Con esa demostración es muy útil para la edición. Sí. Se Sí, pues básicamente, lo que pasa es que ella probablemente no estaba cuando pregunté eso. Sí, yo creo que se le fue el internet porque se acaba de desconectar. Sí, eso escribió ella. Ella dice que se le fue su conexión. Que ella va a ver el video luego. Que gracias. El ejercicio lo que dice es que si A y B están separados, entonces si A unión B
es abierto, probar que A y B son Abiertos. abiertos. Pero aquí lo fundamental está en esta parte, en que la unión sea abierta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener A y B dos conjuntos, que uno sea abierto y otro sea cerrado, que estén separados y que y entonces lo clave es que la unión sea abierta. Porque cuando la unión es abierta, entonces tiene que ser solamente que A y B son abiertos. Porque ¿qué pasa si la unión no fuese abierta? Como son separados, ¿verdad? Y uno es cerrado y otro es abierto, la unión, ¿cómo va a ser? Debería ser abierto también, ¿no, profesor? No, porque ¿por qué no es abierta? Porque si uno es cerrado, Es él es corta igual a entonces su esa clausura. demostración. Si uno de Sí, los conjuntos es cerrado, él es igual a su clausura. sí, pero entonces la Bueno, parte cuando se una va a haber elementos que no van a estar. Tener su profesor, clausura, por el abierto, ¿no? Sí, pero pero es corta esa demostración, entonces es corta porque con ese enunciado no lo va a resolver. No, 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 no creo que eso se resuelva así, ¿no? Corta. no es tan corta, no es tan corta, pero lo clave fundamental es que sea abierto. Es lo que quiero hacer ver. ¿Ya? Entonces, en ese ejemplo, profe, que usted puso, si por ejemplo A es abierto, o sea, no estoy preguntando ese concretamente, sino si A fuera abierto y B, por ejemplo, fuera cerrado y son separados, la unión no tiene que ser abierta en ese contexto. O No, de, no es ni abierta ni cerrada. es, ok, Hay eso no tiene conjuntos un que no nombre. son abiertos ni son cerrados. Por ejemplo, los intervalos infinitos, cerrados a la derecha y infinitos a la izquierda. Esos no son ni abiertos ni cerrados. eh, eso no tiene un nombre. No deberían tener un nombre, qué sé yo. Conjuntos que no son abiertos ni cerrados. Ese nombre es muy largo, profe, ¿usted no cree? Los intervalos infinitos. No, se le puede dar el ejemplo de la recta real, ¿no? Ojo. No, pero puede ser, por ejemplo, 0, 1, con el 0 incluido y el 1 excluyéndolo. Ese, Ese por también ejemplo, es abierto y también. cerrado. O sea, ninguno de los dos al mismo tiempo. Ujú. O es los dos al mismo tiempo. No, no es ni abierto ni cerrado. No es ninguno de los dos, exacto. Porque, pero una cosa, profe, ahora eso me generó. A ver, si la definición de Mira, ve, que es te voy a poner cerrado. este. Bueno, no, que no cumple la definición de cerrado. Ese que está allí. ¿Cómo es la unión de estos dos conjuntos? La unión abierta. O no. Es abierto, Pero ¿verdad? entiendo yo que sí. Claro, es abierta. La unión es abierta. Pero B, si llamamos este B, es abierto. ¿Y Sí. A, cómo es? Vamos, Ni ninguno de abierto ni los dos. cerrado. A no es abierto. ¿Ya? Por eso es que es indispensable que estén Separados. separados. Sí, pero esos dos están separados porque no tienen, están No, disjuntos. no, son disjuntos, pero no están separados. O Por bueno, eso, sí, sí, es verdad, porque su distancia es 0, tienes razón. Sí, ¿ya? sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
De hecho, entonces no siempre son equivalentes a disjunto, disconexo y separados. O Exactamente. sea, porque pueden ser disjuntos, como en ese caso, pero no estar separados Pero no estar necesariamente. separados. Pero si Exactamente. están separados, Son necesariamente disjuntos. son disjuntos. Eso sí, Correcto. ¿verdad? Correcto. Ok, correcto. Profesor, en caso de que uno haga algo de la tarea y quiera mostrarle a ver si uno va por el camino correcto, puede mandárselo al correo y usted Sí. le da una revisadita. Sí, sí. Okay. Pero no la tarea completa, ¿no? Es algo puntual. No. Algo puntual, claro. El 5 ejercicio. Bueno, esas serían todas mis preguntas hasta el momento. Las demás salen cuando yo me faje a demostrar todas esas cuestiones, supongo. Ya nos vemos. Fíjate que en la tarea, Fran Derly, el Ajá. ejercicio número 3 es demostrar que los racionales es totalmente desconexo. Entonces, eso es similar a lo de la propiedad arquimediana, ¿no? Algo así, Ajá, con el parecido a lo- epsilon. es similar a la propiedad arquimediana, exactamente. Sí, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo más nada que. Yo sí tengo una inquietud. Dime. En cuanto al examen, la semana pasada, en mi caso personal, fue cuesta arriba trabajar un ejercicio. Eso ya lo habíamos comentado con otros maestros. Si yo no me sé cómo entrarle al, por lo menos los últimos problemas que son para entregar. Si yo no sé cómo entrarle al primero y quiero empezar con el segundo para después volver al primero, o sea, no hay chance. Usted tiene que perder todo el tiempo intentándolo para no dejarlo vacío el primero y no tiene chance de ver lo que viene más para adelante. Entonces uno pierde mucho tiempo, o sea, uno termina el examen o justo, o temblando, o muriendo en el intento, o sea, el nivel de estrés es bastante. ¿Por qué tú me miras a mí, Glory, cuando tú dijiste eso? Cuando uno se da el tiempo, yo no lo estoy mirando. O sea, yo lo que digo es, no hay posibilidad de poner, que los demás maestros nos daban chance de que viéramos el examen. Y está bien, la parte teórica, si usted no se la sabe, no se la supo. Y ya. Pero la parte práctica, usted intenta el segundo y si le queda un chin de tiempo, lo puede volver para atrás. Pero dejar un problema sin vuelta atrás es una decisión difícil de tomar. Entonces, no sé si habría un chance. Además, otra cosa. Profesor, eso se le hizo algo en el parcial pasado porque usted hizo un ejemplo en el primero y uno pudo entrarle al primero, pero en mi caso, porque es lo que me decía una compañera, o sea, después que vimos la tarea de Frandel, eso fue como 2 galletas que nos le dieron porque las cosas se hacían de una forma mucho más simple. Pero en el momento no se fue por el lado más difícil. Entonces, el tiempo nos jugó, o sea, en contra totalmente. No sé si usted puede decir, no le va a dar chance de darle para atrás, den un poquito más de tiempo, por lo menos no 1 hora y media, 2 horas completas para no trabajar por lo menos respirando. Bueno, 1 hora y media. Porque ahí no hay mucho tiempo ni siquiera para pensar ni para revisar. Mire, te decía, debe justificar cada paso. Si yo hubiese justificado cada paso, no entrego, el último no se entrega. El examen tiene 1 hora y media. No había manera de hacerle algo, de por lo menos entregar algo. No sé si me escuchaste, que Entonces, el examen me dice que te dé 1 hora y media, pero el examen tiene 1 hora y media, no 20 minutos. Ya dice 2 horas. No, que no de las 2 horas completas, porque para mí fue justo a tiempo. O sea, yo al final era rezando de que no me fallara nada para poder subir
los ejercicios rápido, porque si fallaba algo, la cosa se frizaba o el WhatsApp no se mandaba el archivo, no se entregaba. El próximo Para los examen, simples maestro, mortales. ¿cuántas demostraciones tiene? Porque este tenía 4, profe. Igual. En un contexto eran 4, sí. Una doble y después 2. Profe, y usted sabe muy bien que 4 demostraciones para un grupo No, que no eran probablemente la 4, gran eran mayoría 3. está aprendiendo. De novato, dilo en términos El generales. último eran 2. Es un solo El último ejercicio. eran 2. Es un solo ejercicio. Sí, el 9 era Grande Liga. Bueno, Yo no sé si a usted le pasó lo que yo me lo pasó que a le mí, puedo pero ya el decir es profesor que vio lo que me pasó a mí. yo voy a intentar preguntar a ver si se puede modificar el tiempo, porque yo no puedo modificar ya nada en la plataforma. Ya todo está cerrado, ya se cerró. Cuando uno prepara el curso, antes de comenzar, uno prepara, configura todo y luego lo cierran y ya el profesor no puede modificar nada. ¿Ya? Yo voy a preguntar a ver si permiten modificar el tiempo y colocarle un poco más de tiempo. Pero ya los exámenes están cargados, ya toda esa información está allí en la plataforma. Solamente resta que ustedes en su momento lo hagan la actividad, pues. Pero yo le voy a escribir un correo a la chica a ver que ella me responde. Profesor. Es lo Sí, único que le puedo profesor. decir. Solamente, profe, el Y el deporte de quitar examen puntos. es secuencial porque es el mismo examen para todos. Y no todos toman el mismo examen a la misma hora ni en el mismo momento. Y quieran o no quieran, siempre existe la posibilidad de que uno le comente al otro: mira, yo presenté el examen, me salió este problema, me salió aquel. Y yo creo que eso no es lo adecuado, pues, que se haga, ¿no? Lo ideal sería que el examen todos lo tomaran en el mismo momento, ¿ya? Pero eso no lo puedo controlar yo. Si yo lo pudiera controlar, yo no tendría problemas en dejarle navegar dentro de todo el examen en el momento que se está tomando el examen. Pero como no se toma de manera síncrona todos al mismo momento, entonces el examen tiene que ser así. Ok. Digo, No, pero si usted no da un chin más de tiempo, para eso nosotros es fue una gran chocante. ayuda. Bueno, yo Para voy, nosotros yo fue voy a chocante consultarlo, eso. pero Sí. no les prometo nada que sea más tiempo. Sí, profesor. Y si Entonces, nosotros, sí, bueno, profesor, entonces, yo decía, si nosotros quien le puede ayudar más es el profesor Antonio. Quizás si usted le escribe directamente a él es más fácil que vea el correo que la chica, porque la chica es como de control de calidad, pero la parte académica como tal la maneja el profesor Antonio. Sí, bueno, pero es que profesor, el profesor pero de la es un asignatura soy poquito, yo, no el profesor Antonio. Dime, Juan, Joaquín. No, yo sé que sí, pero yo digo que como es el coordinador académico, quizá le puede ayudar a gestionar que le den el permiso para ampliar el tiempo. A eso refiero, no que él pueda entrar a su curso y modificarlo jamás. Yo sé que usted es quien está impartiendo la asignatura. Solamente le digo, quizás eso sea un canal para que le puedan atender esa inquietud un poco más rápida. Bueno, ya vamos a gestionarlo a ver qué pasa. profesor, Dime. profesor, pero también, por ejemplo, yo acostumbro a hacer las cosas que yo me sé, las que son más fáciles, yo acostumbro a hacerlas primero. Y luego de atrás para adelante vengo chequeando lo que puedo hacer. Porque a veces uno pierde tiempo tratando de analizar algo que uno no se sabe, pero de allá para acá, entonces uno viene con tiempo y hace algo. Sí, pero Entonces, ya cuando esas razones las cuando di. Recuerda que dije que el examen no es síncrono todos a la vez. Y por más que quieran, siempre se filtra la información. Entonces, es una manera de controlar un poco la calidad de la evaluación. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra duda que tengan? De hecho, No. ahora que mencionaron examen, profe, Diga. yo sí tengo, no una duda, más bien, sino una pregunta, no porque no entendiera, sino en la aclaración que usted me hizo del problema del demostrar que era una métrica en un espacio métrico con la distancia, ¿verdad? Que en la segunda condición usted me dijo que tenía que
que concluir que la función f es igual a la función g. Exacto, porque Y que yo puse f de t igual a g de t. Exacto. Pero yo lo hice, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando, no sé si por costumbre, cuando defino una función, por ejemplo, f de x igual a tanto, yo no veo f de x como una imagen, sino como la función en sí. O sea, cuando yo puse f de t me refería a la función f, en términos de t, da igual, porque te Lo que puede pasa ser es x. que, lo que pasa es que hay, Yo sé que se puede malinterpretar como una imagen, sí, yo lo sé. muchas Pero personas realmente, lo malinterpretaron incluso también en las demostraciones y fueron varios de los argumentos que yo di. Es que si tú estás trabajando sobre el conjunto M, que es el espacio de funciones, los elementos del espacio de funciones son f y g, no f de t ni g de t. ¿Ya? Porque f de t es la imagen de f de t a través de f, no la imagen, no es f como tal, no es el objeto. O sea, hay una diferencia entre el objeto y la imagen del objeto. Yo no entiendo sé, que lo que puede haber confusión, pero cuando se escribe tiene que uno escribirlo bien claro, pues. Eso es como si tú hubiese colocado que la operación te hubiese dado menos raíz de 3 y colocar raíz de 3. ¿Ya? no, sí, yo sé, yo entendí esa parte de que se podía malinterpretar como la función, o sea, como la imagen, perdón, pero yo le llamaba así, voy a tener que aprender a poner F, pero para mí se ve feo poner No, como lo la que pasa letra es que y ya, ¿no? el conjunto M son funciones F, G, H, sin la evaluación. Sí, Es el no, yo objeto. entiendo. A ver, mira que yo pensaba que ese era el único que yo iba a sacar, o sea, todo bien, y al final de cuentas, pero no, también vale. Bueno, Me tomó una hoja entera, sí. bueno, Eso es entonces, larguito. si no tienen más preguntas, culminamos acá. Esta Yo, clase usted la grabó, profesor, que yo no estaba al principio. sí, yo la grabé toda, la voy a colocar disponible para que ustedes la puedan ver en un enlace. Sabe, muchísimas gracias. Como me perdí la respuesta de la pregunta que hice, para volver a ver. Está bien, no hay problema. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por todo. Bueno, Gracias, buenas profesor. noches, Bye Buenas bye, noches feliz a noche. todos. hasta luego.